Muy buena gente, ya muchos me habéis estado preguntando si tenía algún vídeo que enseñara a jugar a novatos, ya que no encuentro ninguna guía de cómo empezar a jugar, al menos en español. Como entiendo que para las guías que estoy haciendo hay que tener ciertas nociones del juego, voy a intentar hacer dos vídeos al respecto. Un primero que sería este, que os voy a enseñar cómo funciona el juego a bajo y nivel medio, y os enseñaré el BNB universal del juego, los movimientos específicos como los super dashes, el sparking, en resumen las herramientas que tenemos en este juego. Y un segundo donde abarcaré temas más complicados como los option select, los 50-50, cómo mejorar la defensa, etc. Antes de empezar, quiero agradecer a Adrián FGC, que me ha estado ayudando con el guión, y en especial a Sans, que se ha encargado de revisar y corregir los fallos para que así quede una guía mucho más completa. Por último, os recomiendo que le echéis un vistazo al vídeo que subí sobre conceptos de juegos de lucha, ya que creo que os puede ayudar bastante, no solo para este juego sino para todos. Dicho esto, podemos empezar. Vamos a empezar con lo básico. Dragon Ball FighterZ es un juego de lucha de equipos 3 contra 3, y con cada uno de los personajes podemos elegir 3 asistencias. Las asistencias son movimientos particulares de cada personaje, como puede ser en Goku, Kame y estas patadas. Y el C es una asistencia que traquea al enemigo, pero tiene una recuperación mayor a las otras dos. Llamaremos al primer personaje Point, al segundo Mid y al tercero Anchor. Quiero hacer antes una breve anotación. No quieras llevar al principio los personajes más fuertes del juego. Píllate al principio lo que te gusta. Piensa que si quieres ser bueno en un juego de lucha vas a tener que dedicarle muchísimas horas. Así que necesitas un equipo que te motive a jugar para entender las bases del juego. Aún así, si queréis unos personajes buenos para empezar, yo diría de usar Goku Super Saiyan, Vegeta Super Saiyan y Gohan adulto. Todos los personajes tienen los mismos botones con lo que hacen las acciones. El L, que es un ataque débil pero rápido. El M, un ataque medio con buen rango generalmente. El H, un ataque lento pero fuerte. El ataque especial. La asistencia 1. La asistencia 2. Y otras mecánicas como la carga de ki, con la que en este último parche podamos reflejar keys. El Super Dash. El Dragon Rush. Vanish. Y el Sparking, pero esta última la explicaré en profundidad más tarde. En cuanto a la movilidad de los personajes, todos tienen la misma herramienta. Tenemos primero el clásico ir hacia adelante y hacia atrás. Podemos saltar una dirección u otra en función del botón que pulsemos, ya sea con 7, 8 o 9. Una vez estamos en el aire, podemos hacer un doble salto pulsando 7, 8 o 9. Si pulsamos dos veces hacia adelante en el suelo, o como se dice, 6-6, haremos un sprint hacia el oponente. Podemos saltar mientras estamos en este estado, y además la distancia de salto será mucho más elevada que si solo hiciésemos un salto normal. Si pulsamos dos veces hacia atrás o 4-4, haremos un backdash. En el aire podemos pulsar 6-6 o 4-4, que son el dash hacia adelante y hacia atrás respectivamente, aunque no podremos usar este movimiento si previamente hemos gastado el doble salto. Lo mismo pasa si usamos el dash, ya no podremos hacer un doble salto. Además, en caso de que gastemos el salto o el dash en el aire y luego bloqueemos un ataque, podemos volver a hacer un salto o un dash. Por último, tenemos el Super Jump, que es el más complejo de todos. Este salto se hace pulsando hacia abajo y luego una dirección. La importancia que tiene este salto es que saltaremos mucho más alto, y además tenemos control total sobre la caída. Si pulsamos hacia arriba caeremos más despacio y podemos controlar la dirección. Y si pulsamos hacia abajo caeremos más rápido. Para hacer un dash aéreo de forma instantánea desde el suelo, podemos hacer los inputs 9, volver al neutro y luego 6. O en otras palabras, 9, 5, 6. O hacia atrás pulsando 7, neutro y 4. Esto se conoce como Insta-Air Dash o IAT. Esta mecánica es la principal para presionar, hacer misa y movernos rápidamente por el mapa. Como veis, hay muchos tipos de movimientos, pero centrados sobre todo en los Super Jump y los Insta-Air Dash, al menos hasta que os hagan naturales. Hay una cosa muy importante que debéis saber sobre los saltos. Si hacemos un salto normal, nuestro personaje nunca girará para mirar al oponente en caso de que lo crucemos. Por otro lado, si hacemos un segundo salto, Super Jump o Dash en el aire, el personaje se girará automáticamente. En la parte superior de la pantalla aparecen la barra de vida de nuestros personajes, divididas normalmente en 3 colores. Verde significa que nuestro personaje está full de vida, amarillo que es la vida actual que le queda, y por último azul, que se genera siempre que nos golpean. Esta vida se puede recuperar de varias formas. Podemos usar el Sparking, o podemos cambiar de personaje, y mientras no estamos luchando con él, se curará lentamente. Aunque si nos fuerzan un cambio de personaje, perderemos toda la vida azul. Como anotación decir que si el oponente empieza un combo con un reversal, el 100% del daño que recibimos será vida azul, así que en caso de que perdamos una gran cantidad de vida, podemos recuperarla muy fácilmente. Además de la barra de vida, tenemos el icono de Sparking para saber si lo hemos usado o no, y a la izquierda las dos asistencias. Si está la cara iluminada significa que lo tenemos disponible. Si está oscuro significa que lo hemos usado hace poco y tenemos que esperar para volver a usarlo. Y si tenemos una cruz encima significa que no podemos usarlos. Por ejemplo, si nos fuerzan un cambio de personaje, estaremos unos segundos con la asistencia en este estado, y las tendremos inutilizadas. En la esquina inferior tenemos la barra de ki, que son nuestros recursos para usar movimientos X y Supers. Podemos ganar barra haciendo prácticamente cualquier acción. Movernos hacia adelante, bloqueando, golpeando, recibiendo daño. Muy importante que sepáis que si usamos algún movimiento que gasta barra, la ganancia de barra se reduce bastante durante un cierto tiempo. Las habilidades que gastan barra en este juego son los movimientos X, que gastan 0,5, el Vanish y el Wall Cancel, que gastan una barra,
los supers de nivel 1 que gastan una barra y los supers de nivel 3 que gastan 3 barras. En este juego todos los personajes tienen un combo pulsando un único botón, uno para el L y otro para el M. No quiero explayarme mucho aquí porque tampoco tiene mucho que comentar. En general, no es algo que se use casi nunca, al menos el combo completo de 6 golpes. Aunque hay personajes que los 3 primeros golpes del autocombo lo usan en el neutro, y son además de su mejor herramienta. Un ejemplo puede ser Ten Gohan, que tiene un traqueo ridículo. También se usa después de un banish con algunos personajes para extender combos. Y cuando queramos invocar a Shenron, ya que cada vez que hacemos el autocombo completo, nos dará siempre una bola de dragón, aunque esto último no se suele dar mucho. El apartado de la defensa es bastante amplio, pero para gente que está empezando lo voy a intentar simplificar. En este juego existen dos tipos de defensa: agachado, que nos defenderemos de golpes bajos y medios, y de pie, que nos defenderemos de ataques altos y medios. Lo normal, salvo algunos casos excepcionales, es que vuestra defensa base siempre sea agachados, ya que las tiendas de los personajes son normalmente variar entre bajos y medios y entre medias a un alto. Hay que tener mucho cuidado porque todos los personajes tienen un ataque overhead que se lanza desde el suelo, el 6M, así que tenéis que tener mucho cuidado con este, ya que es muy fácil de confirmarlo con algún assist, aunque la animación suele dar siempre un pequeño salto, así que es más o menos fácil de verlo. El Super Dash es una herramienta que nos permite ir rápidamente hacia el rival, y se puede usar tanto en el suelo como en el aire. Este movimiento atraviesa Kiss, pero pierde contra todo lo demás. Además, es un movimiento aéreo, así que podemos castigarlo con un 2H, lo que requiere explicar este ataque un poco más en profundidad. En los juegos de lucha existen los ataques antiaéreos, que son ataques normalmente lanzados desde el suelo y que tienen prioridad sobre los ataques que vienen desde el aire. Un ejemplo puede ser el 236L de One Adulto. Pero en este juego hay un antiaéreo universal que tienen todos los personajes, el 2H. Aunque este ataque vence a todos los ataques que vienen del aire, lo sigue haciendo vulnerable a los proyectiles, y ataques que no sean considerados aéreos, como el Rasengan de Goku GT. Además, en caso de que falle, su recuperación suele ser elevada, así que es muy probable que nos castiguen. El Vanish es otra herramienta universal de todos los personajes. Pulsando M más H y gastando una barra, nos teletransportaremos detrás del rival, y lo mandaremos a volar. Si usamos este movimiento después de golpearle con cualquier ataque, la cámara tendrá una animación, y hará que el personaje rebote en la pared, lo que nos permite extender un combo, aunque solo podemos usarlo una vez de este modo. Si usamos un segundo Vanish, el rival se escapará y no sacaremos nada. El Dragon Rush es un agarre universal de todos los personajes, y se usa pulsando L más M. El juego nos avisará de que el personaje quiere hacer este agarre con una burbuja verde, y avanzará unos pocos metros. En caso de que golpee, mandará a volar al rival y podemos continuarlo con un combo aéreo. Podemos evitar este agarre pulsando L, M o H, o haciendo otro Dragon Rush, lo que llamaremos techear. Os recomiendo techear siempre haciendo otro Dragon Rush, ya que tenemos más frame activos que si lo hiciésemos con un golpe normal. Este agarre no conectará en caso de que el oponente esté en bloque stun. Podemos también pulsar un botón de asistencia mientras estamos haciendo la animación para forzarle a cambiar de personaje. Otra cosa importante de este movimiento es que no se pueden meter dos Dragon Rush por combo. Si empezamos o hacemos algún Dragon Rush en cualquier momento del combo, no podremos volver a repetirlo en ningún momento. Por último, decir que si usamos este agarre en el aire, mandaremos al oponente al suelo y lo dejaremos en slide knockdown, lo que me parece un buen momento para explicar la diferencia entre un slide y un hard knockdown. En este juego existen dos tipos de knockdown, los slide y los hard, y son muy distintos entre sí. Los slide knockdown solo generarán casi siempre, y después de uno de estos podemos levantarnos de varias formas. Si no pulsamos nada, nos levantaremos hacia atrás. Si pulsamos hacia arriba, nos alejaremos más distancia. Si pulsamos hacia la derecha, nos levantaremos en el sitio. Y si pulsamos hacia abajo, podemos delayar el wake up. Como tenemos tantas variantes, el oponente no puede cubrirlas todas. Tendrá que intentar adivinar cuál es la que vamos a hacer. Los hard knockdown, por otro lado, son mucho más útiles, ya que el oponente se levantará siempre de la misma forma. No puede elegir cómo levantarse, lo que nos permite hacerle una presión mucho más fuerte. Algunos hard knockdown muy buenos pueden ser el nivel 3 de 21 en Mid Scream, que podemos golpearle por un lado u otro y el oponente no puede reaccionar a esto, tiene que intentar adivinar, lo que se llama un 50-50, aunque dejaré este concepto para más adelante. El Reflex es una herramienta defensiva específica de este juego, y se usa pulsando hacia atrás más S. Es un movimiento muy útil que sale en frame 1, y con él podemos reflejar cualquier movimiento del juego, a excepción de los Dragon Rush y los Command Grab. Si reflejamos un ataque normal y el oponente sigue machacando, podemos castigar a la mayoría con nuestro propio ataque. Y digo la mayoría porque hay algunos personajes como Cell, que su segundo golpe de autocombo abarca mucha distancia, y el que saldría mal parado seríamos nosotros. Es en general una herramienta muy buena, pero no podemos abusar de ella, porque si la tiramos y el oponente se lo espera, puede golpearnos con 2M, y podemos literalmente perder al personaje. El Sparking es una de las herramientas más importantes de este juego, y es muy importante saber usarla bien. Una vez por partida, podamos usar esta habilidad que aleja al rival, y nos potencia ciertas habilidades, y su duración depende de la cantidad de personajes disponibles que tengamos.
Si tenemos los 3 personajes vivos son 7 segundos, si tenemos 2 son 14 y si solo nos queda uno son 21. Mientras estamos con el Sparking activado, tendremos una bonificación de daño, nos curaremos toda la vida azul, podemos cancelar cualquier ataque cuando queramos en caso de que el rival lo bloquee. Después de Super Dash, nuestro personaje dará un salto hacia atrás, pero con el Sparking activado nos quedaremos en la cara del rival, muy útil para continuar la presión. Podemos usar Vanish y dejar el botón pulsado para que no haga el golpe normal, lo que se llama Empty Vanish, y de esta forma hacer combos que antes eran imposibles de hacer. Como veis, el Sparking es una herramienta muy útil, así que aseguraos de no desperdiciarla. En este juego podemos cambiar de personaje de varias formas distintas. La primera forma se llama Hard Tag y se hace manteniendo pulsando el botón de asistencia en el neutro, algo que se suele hacer para salvar al point. Tened cuidado con este tipo de cambios ya que es muy fácil de castigarlo si el oponente se lo espera. Buscad algún momento en el que sea seguro, por ejemplo metiendo en bloque al rival y luego cambiar. También podemos usar este cambio para baitear el Sparking enemigo. Es un poco arriesgado pero en algunas situaciones puede ser muy útil. Otra forma que tenemos para cambiar de personaje es haciendo Wall Cancel. Para hacer un Wall Cancel tenemos que, mientras estamos bloqueando, ir hacia el rival y pulsar el botón de asistencia. Es una herramienta muy buena para salir de la presión, pero si el oponente se la espera y la bloquea, nos quedaremos completamente vendidos, lo que nos deja puesto un 2M y posiblemente a perder al personaje, así que tened mucho cuidado. Aún así, existen algunas situaciones en las que es seguro usar esta herramienta, como después de un 2H de buen adulto. Una última forma de cambiar de personaje puede ser después de usar un nivel 1 pulsar el botón de asistencia, y de esta forma cambiarás de personaje y además usarás un nivel 1, a cambio de una barra. Si por otro lado después de un nivel 1 pulsamos hacia atrás más asistencia, cambiaremos de personaje y usarás un nivel 3, aunque a costa de 3 barras. El Limit Break es una mecánica añadida en el último parche, y se activa cuando solo nos queda un personaje vivo. Al activarse, nos dará una barra gratis y un aumento de daño considerable. Por último en esta guía voy a enseñaros a hacer un BNB en este juego. Este es el primer combo que deberíais aprender, porque más o menos el 90% del roster pueden hacerlo, así que es importante que lo dominéis. Asumo que entendéis cuando digo 2M, 2H y cosas así. Si no es así, os recomiendo una vez más que vayáis al vídeo donde explico cómo leer estos términos. Para empezar, vamos a hacer la versión más fácil. No es la que hace más daño, pero con esta podéis centraros solo en aprender una parte, sin tener que preocuparos del resto. Empezaremos pulsando L hasta que el personaje manda a volar al rival y lleguemos hasta él. Una vez estamos al lado suya, pulsaremos 2 veces L, luego haremos 2H, y por último saltaremos en diagonal y pulsaremos L hasta que termine el combo. Aseguraos bien de aprender la parte a partir del Super Dash hasta que os salga natural. Esa es la parte genérica para casi todos los personajes. Una vez tenéis esa parte dominada, toca aprender la otra parte del combo. Empezaremos pulsando 2M, 5M y cancelaremos ese golpe con un salto en diagonal, seguido de 2 veces L. Aunque parezca que esto no sirve para nada, haced como la otra parte y aprendedla hasta que os salga natural. Cuando ya tengáis las dos partes dominadas, toca combinarlas para hacer el BNB universal. Lo único que cambia es que en la parte anterior tenemos que acabar con 2H, pero quitando eso es todo igual. De esta forma, el combo se quedaría así. 2M, 5M, salto en diagonal, 2 veces L, 2H más Super Dash, L, L, 2H, salto diagonal y acabaremos con L, L, L. Si te ha salido el combo, entonces enhorabuena, has aprendido el BNB universal. Después de este combo siempre podemos terminarlo con nuestro nivel 1 o nuestro nivel 3. Si por ejemplo viene mejor cambiar de personaje justo después de acabar el combo, hacer una media luna hacia adelante más asistencia, y así el que hace el super de nivel 1 sería el otro personaje. O si por otro lado queréis usar su nivel 3, en vez de hacer una media luna hacia adelante, hacedla hacia atrás. También es importante que sepáis que la cantidad de daño que hagáis depende 100% del golpe con el que empieza el combo, ya que afecta a cómo escala el daño. Por ejemplo en este caso hago el BNB que he explicado, y hago 4005 de daño en 12 golpes. Si por ejemplo hago el mismo combo pero empiezo con Jumping M, haría 3430 de daño en 14 golpes. Como veis, no por haber hecho 2 golpes más, tengo que precisamente hacer más daño. Es mucho más importante con qué se empieza el combo que el número de golpes que tenga. Con esto termino el primer vídeo para aprender a jugar a Fighter Z. Hay algunos conceptos como el Clash y el Smash que no lo he explicado, pero tampoco creo que para una persona que está empezando a jugar sean conceptos que deba saber desde el principio. Centraros sobre todo en las mecánicas que he explicado en este vídeo. Creo que para la semana que viene tendré lista la segunda parte, donde se verán temas más complejos como los Option Silence, mejorar la defensa, etc. Así que si os interesa el vídeo, estad atentos. Creo que eso era todo, así que nos vemos la próxima.